Ok, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este masterclass organizado por Certificate Project Control, titulado Metodologías de análisis de integridad de cronogramas en megaproyectos mineros y de construcción. ¿Ok? El masterclass del día de hoy va a tener dos bloques. El primer bloque de 40 minutos de exposición del ingeniero Freddy Castillejo y un bloque de 10 minutos de las preguntas que puedan tener sobre el tema. ¿Ok? El webinar va a ser dirigido por el ingeniero Freddy Castillejo, quien es actualmente jefe de planificación y control del proyecto de proyectos en Bechtel, Chile, específicamente en el proyecto Quebrada Blanca, fase 2. ¿Ok? El ingeniero Freddy Castillejo es ingeniero civil colegiado y egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, con especialización en gerencia de proyectos. Tiene vasta experiencia en el área de planeamiento, control de costos y control de proyectos. También tiene gran experiencia en gestión de proyectos bajo la metodología PMI. También tiene experiencia en planeamiento de producción bajo la metodología de Lean Construction. Ok, sin más, te damos el pase, Freddy. Muchas gracias. Ok, muchas gracias José por la introducción. Muchas gracias a todos por la participación a este webinar. Este es un webinar que corresponde a la continuación del anterior que hicimos. Ya me presentó José con respecto a mi experiencia. Actualmente me encuentro como jefe de planificación y control de proyectos en Bechtel en la fase de preoperaciones. Eh, Nosotros hicimos un webinar donde vimos las herramientas para la gestión y planificación de control de proyectos. En el primer webinar hablamos profundamente de dos temas, que era realizar el cronograma y la segunda parte, el análisis de riesgo. Tocamos solamente de forma de los puntos principales que tenía la calidad e integridad del cronograma. Entonces quisimos tocar este tema porque es algo que se ve en los proyectos para poder emitir una línea base o una vez terminado el cronograma, no termina en esa etapa del trabajo de la gerencia de proyecto o el planificador, ¿no? Antes de poder emitir una línea base, poder salir a controlar, tener ya nuestro cronograma de control y de medición, tenemos que pasar por dos pasos más, ¿no? El primer paso es la integridad, saber cómo funciona nuestro cronograma, qué tan íntegro está las métricas de calidad. Y básicamente hablamos de métricas, las métricas de calidad que corresponden a si se realizó bien o no un cronograma, pero para poder tener estas mediciones tenemos varias metodologías. Dos de las más principales son la metodología GAO y los 14 puntos del DSMA. Perdón. Una vez que nuestro cronograma pasa por este análisis de calidad y de integridad, podemos ya decir que nuestro cronograma tiene una buena calidad, es íntegro, funciona de acuerdo a lo que nosotros hemos planificado y tenemos que pasar al último paso, que es un análisis de riesgo con el software Primavera Risk Analysis, ¿no? Que es lo que se estila o se usa generalmente. Nosotros usamos dos software que son el Primavera P6 para la metodología GAO o los 14 puntos del DCMA o la integridad del cronograma. También existen software que no son tan comunes o no se usan tanto, pero existen, ¿no? Sin embargo, nosotros a nivel de planificación, al no tener esta herramienta tan masificada, hay dos programas que se usan bastante. Vamos a ver al final de la presentación uno de ellos, que es el más común, pero nosotros podemos usar tablas en Excel y layout en Primavera para poder ver la integridad y ver nuestra calidad de cronograma. Una vez que hemos completado ese paso, pasamos al siguiente punto, que es el análisis de riesgo de Primavera Risk Analysis, y podemos completar estos tres pasos para poder emitir una línea base. Pasando por estos tres puntos, realizar un buen cronograma, ver la calidad y la integridad de nuestro cronograma y un análisis de riesgo, podemos decir en ese momento recién que podemos emitir una línea base. Entonces, si no pasamos por estos tres puntos,
vamos a tener deficiencia de calidad, no vamos a poder conocer cuál es la incertidumbre, la certeza o la probabilidad de cumplimiento de nuestro cronograma. Entonces es complejo poder proyectar fechas o estimar el cumplimiento de hitos, ¿no? Entonces, cumpliendo estos tres parámetros o estos tres puntos, estos tres pasos antes de emitir una línea base, podemos asegurarnos que nuestro cronograma es medible, es controlable y podemos conocer cuál es el grado de cumplimiento o de incertidumbre que tiene nuestro cronograma o de confiabilidad en todo caso, ¿no? Qué tan confiable es nuestro cronograma antes de emitir una línea base. Entonces, para poder ver inicialmente, tenemos que hacer nuestro cronograma, ¿no? Para eso, el PMI nos muestra 6 pasos, ¿no? El primero es planificar la gestión del cronograma. Hablamos de este punto, que son las herramientas que vamos a contar para poder realizar, ¿no? La cantidad de gente que tenemos, el histórico de otros proyectos que podemos implementar en nuestro proyecto, tanto en ratios como en rendimientos. Definir actividades que va a depender mucho del expertise que tengamos nosotros como planificadores o también del expertise que tenga nuestra gerencia de construcción, gerencia de proyecto o áreas afines del proyecto, ¿no? Una secuencia de actividades. Esto es tanto que tiene que plasmar tanto para la gerencia de proyecto, cuál es el plan, y este plan poder evidenciarse en un cronograma, ¿no? Eso es un poco eh, lo que nos cuesta mucho, ¿no? A nosotros como cuando hacemos un cronograma, el poder materializar una planificación en un cronograma. Eso es lo importante, eso va a depender mucho el uso de las herramientas que nosotros podamos tener, como el Primavera P6, el RIX Analysis, usar tablas, el Power BI. Entonces, eso va a depender mucho del expertise y del conocimiento que tenga el planificador. Y obviamente tener un grupo de respaldo, ¿no? Como la gerencia de proyecto, las gerencias afines como ingeniería, procura, qué tanta información podamos recibir de estas áreas de soporte. Lo siguiente es estimar duraciones, ¿no? Esto es un punto complejo, porque no solamente tenemos que estimar con ratios o rendimientos históricos, ¿no? También abarca mucho el expertise que tengamos en cuanto a secuencias, en cuanto a división de actividades, el poder dividir, usar las herramientas del Primavera P6. Entonces, va a depender mucho también de cuál es nuestro plan para poder estimar estas duraciones en un cronograma. Luego, teniendo todos estos parámetros, podemos desarrollar un cronograma y finalmente el control, ¿no? Estos primeros 5 puntos lo hemos tocado en el webinar anterior y se tocan también en las clases que impartimos en Primavera P6, ¿no? El punto 6 es el control. Entonces nosotros nos vamos a enfocar en en esta etapa antes de llegar a la etapa de control. Poder desarrollar estos 5 pasos o 5 etapas y nos vamos a enfocar, antes de iniciar un control, vamos a enfocarnos qué tan íntegro y qué buena calidad, si es que hemos hecho una buena calidad en el cronograma, ¿no? Entonces, para ello existen varias metodologías, existen diagramas de Gantt, diagramas de PERM, diagramas CPM. Entonces, va a depender de cuál es lo que vamos a usar nosotros para poder realizar nuestro cronograma, ¿no? Entonces, si nosotros enfocamos nuestro cronograma en poder simular escenarios, pronosticar fechas de término, y esto lo plasmamos, la planificación, llegamos a plasmar en un cronograma, en un diagrama de redes, en un diagrama de Gantt, que el diagrama de Gantt es el más usado y el común que nosotros podemos presentar en los proyectos, podemos dar inicio a un análisis de riesgo, a un análisis de integridad, y para esto tenemos que saber o qué nos puede ayudar a nuestro equipo de proyecto para lograr un cronograma de calidad, ¿no? Entonces, estos 4 puntos que resalto son importantes conocerlos, ¿no? El conocimiento y aplicación de la metodología CPM, conocimiento de software como el Primavera P6, eso es importante, saber cómo funciona la herramienta, saber qué se puede qué se puede plasmar en un cronograma usando el software Primavera P6. Pues si nosotros hacemos enlaces que no corresponden, luego en el control se ve reflejado estos errores, ¿no? O no conocemos o no tenemos la experiencia en proyectos similares
para poder ver algunos artificios que tiene el mismo software o la misma herramienta Primavera P6. Nos puede costar un poco más el poder realizar un cronograma de forma correcta, ¿no? Y este punto es importante, ¿no? El conocimiento de las guías de evaluación de cronograma, ¿no? Existen varias guías, como les indicaba en el mercado, existe mucho material que se puede revisar, pero nosotros tenemos que construir cronogramas confiables, ¿no? Tienen que ser integrales, bien construidos, creíbles y controlables. Entonces, cada uno de estos cronogramas, para poder tener una alta calidad, tiene que cumplir tanto la validación cuantitativa, tanto en enlaces, retrasos o lag, como nosotros lo llamamos en argot de programación, también en las holguras o la flotación que puede existir, y el segundo punto es la validación cualitativa, ¿no? Como la verificación del enlace, la integración de riesgos y oportunidades, ¿no? De la última etapa que les comentaba, si nosotros tenemos un cronograma, hemos terminado de hacer un cronograma y no vemos la validación cuantitativa ni la cualitativa, tanto en el análisis de riesgo como en la aplicación de la integridad con las herramientas que existe hoy en día, con las guías de evaluación de cronograma, eh, puede tener cierta incertidumbre en nuestro cronograma y no va a ser completo, ¿no? Hoy el mercado nos fuerza a tener cronogramas íntegros, el de poder estimar duraciones confiables, el de saber cuál es el riesgo, ¿no? Que cuando nosotros emitimos una línea base, ver cuál es el riesgo o cuál es la confiabilidad que tiene nuestro cronograma, y eso se hace mediante metodologías y software que se manejan en el mercado, ¿no? Entonces nosotros tenemos varias guías para poder hacer la evaluación del cronograma. Una de ellas es el GAO, que vamos a mencionar nosotros en este webinar, y los 14 puntos del DSMA. También el AIC tiene otro manual donde nos menciona estas evaluaciones de cronograma, si se pueden hacer o no, pero la experiencia que tengo yo en proyectos, usamos el GAO solamente como referencia y usamos los 14 puntos del DCMA transformados en controles dentro del cronograma. Entonces nosotros nos vamos a enfocar en este webinar sobre los 14 puntos del DCMA principalmente, y vamos a tocar la guía del GAO, ¿no? ¿Cuál es la diferencia en estas dos metodologías? Es que el GAO nos da pautas o recomendaciones para la evaluación cualitativa y cuantitativa, ¿no? Los 14 puntos del DCMA nos dan lista de verificaciones, criterios y una evaluación cuantitativa con umbrales o límites. Esto es lo importante que tiene esta metodología, los 14 puntos del DCMA, que nos dan umbrales y nos dan límites para poder. Entonces nosotros podemos cuantificar o cuál es el porcentaje que podemos cumplir para que nuestro programa tenga buena calidad y sea íntegro, ¿no? A diferencia del GAO, que simplemente nos da recomendaciones o pautas para la evaluación cualitativa y cuantitativa, ¿no? Esa es la gran diferencia y por eso es que se aplica más los 14 puntos del DCMA cuando hacemos una evaluación de cronograma de integridad y de calidad, ¿no? Porque son medibles, hay umbrales que la experiencia del DCMA nos permite cuantificar, pero también es importante saber en nuestro proyecto, poder llegar a un consenso con el cliente de cuáles van a ser los valores que nosotros vamos a considerar como métricas de cronograma, tanto para la emisión de una línea base o como para la actualización mensual, ¿no? Entonces, esto aplica para, para casos en que se emite la línea base o también aplica también para la actualización mensual. Nosotros tenemos que hacer esta evaluación de integridad y de calidad de cronograma, tanto para la emisión de la línea base como para las actualizaciones mensuales, que nosotros tenemos que hacer el control y la evaluación mensual a nuestro cronograma, ¿no? Entonces, el GAO es una metodología que nos está dando 5 puntos cualitativos y 5 puntos cuantitativos. Entonces, acá no existen valores máximos ni valores mínimos. Sin embargo, nos da recomendaciones, ¿no? Como por ejemplo, capturar todas las actividades. Esto quiere decir que nosotros, en las actividades que nosotros plasmemos en el cronograma, tenemos que capturar todo el alcance del proyecto. Si no es así,
se va a sobreentender que el cronograma cumple con todo el alcance del proyecto. Lo otro importante es secuenciar todas las actividades, asignar recursos a todas las actividades, establecer las duraciones de todas las actividades, verificar que el cronograma se pueda rastrear horizontal y vertical. Este punto a veces no se entiende, pero es por los enlaces, ¿no? Si nosotros tenemos una actividad resumen, nos tiene que dar el inicio y el fin de la sumatoria de las actividades, o el inicio de la primera actividad o el término de la última actividad que tenga esta actividad resumen, ¿no? Entonces, eso es básicamente un rastreo horizontal y vertical para poder confiar en que los enlaces que tengamos nosotros en una serie de actividades sean conforme a la actividad resumen que tengamos nosotros en nuestro cronograma, ¿no? Entonces, en la parte cuantitativa, es confirmar que la ruta crítica es válida. Para eso se hace un ejercicio de aplicar un retraso o un adelanto en la ruta crítica y esto se refleje, este mismo adelanto o este mismo atraso, en la fecha final, ¿no? Sabemos que la ruta crítica, alguna afectación que tenga, se tiene que reflejar en el hito del término del proyecto, y esto es un poco para poder confirmar que la ruta crítica es válida, ¿no? Si nosotros aplicamos un retraso, un adelanto en una actividad de ruta crítica y no nos refleja este mismo adelanto o atraso en el hito final, es decir, que no está bien secuenciado o enlazado en nuestra ruta crítica, ¿no? Garantizar una holgura total razonable, eso es también una recomendación. ¿Qué tanto es razonable, no? Eso va a depender mucho de los proyectos en los que nosotros nos encontremos para poder indicar qué tan razonable es o no una holgura que se pueda tomar dentro de cada una de las actividades, ¿no? Realizar un análisis de riesgo en el cronograma, esto habla del último punto. Una vez secuenciado nuestro cronograma, teniendo un cronograma de calidad, podemos realizar talleres para analizar el riesgo, ¿no? Actualizar el cronograma utilizando el proceso y la lógica. Esto es una recomendación nuevamente para poder actualizar el cronograma, siempre dándole un avance a una actividad y dándole una lógica real a una actividad, ¿no? Es una recomendación que nos da el GAO, y mantener actualizado un cronograma línea base, ¿no? Es decir, que nosotros tenemos que actualizar nuestra línea base, tenemos una línea base original y podemos proyectar línea base forecast todos los meses, ¿no? Para poder medirnos mes a mes con el mes anterior o en todo caso medirnos con la línea base originaria, ¿no? Entonces, estos son básicamente 5 puntos cualitativos y 5 puntos cuantitativos que nos da la metodología del GAO. Sin embargo, no nos dan medidas o umbrales máximos o mínimos para poder controlar, y esto sí nos da la metodología del DCMA, ¿no? Entonces, la metodología del DCMA nos da criterios para la evaluación cuantitativa, los umbrales, tanto el límite superior o inferior, ¿no? Nos dan 14 puntos para poder medir un cronograma, y esto en base a estudio, ¿no? Que ha tenido el, el defensa de Estado de los Estados Unidos, donde ven proyectos y a lo largo de la experiencia que ellos tienen con la cantidad de proyectos, han podido sacar 14 puntos para poder evaluar un cronograma, y pasando esta evaluación de estos 14 puntos, decir que este cronograma es íntegro y tiene un buen comportamiento y es de calidad para poder continuar el siguiente paso. Y el siguiente paso es poder hacer un control y un análisis de riesgo primeramente, ¿no? Pasamos al análisis de riesgo y luego podemos ya llevarlo como línea base o como cierre mensual de cronograma para poder iniciar el control. Estos 14 puntos nos hablan de la lógica de las tareas, nos habla de tareas con holguras negativas, retrasos o lag, tiempos de relación, restricciones rígidas, holguras máximas, holguras negativas, máxima duración de las holguras, fechas inválidas, recursos, tareas no ejecutables o pérdidas, test sobre la ruta crítica, muy similar a la de GAO, índice de longitud de ruta crítica, que es una metodología que no se aplica mucho, no tiene mucho criterio en base a las experiencias de proyectos de infraestructura. Quizás hay proyectos que tiene en el DCMA o el Estado de Defensa de los Estados Unidos, sí tiene algún tipo de proyecto donde se pueda ver este tipo de variaciones, pero lo vamos a explicar y la forma como se aplica en el primavera, o nosotros lo que nosotros estemos usando para poder hacer esta evaluación, ¿no? Índice de ejecución de la línea base es el último punto. Nosotros vamos a revisar punto por punto
y ver cómo se puede y cómo se aplica realmente estos 14 puntos del DCMA en nuestro cronograma, llevando un cronograma, ejecutando y realizando nuestro cronograma en Primavera P6 para poder hacer el control de avance en este mismo software, ¿no? Entonces, el primer punto que nos habla es lógica de tareas, ¿no? Esto es un punto que también viene en el software cuando nosotros hacemos un análisis de calidad simplemente seteado por el software. No dice que la lógica de tareas tiene que tener una lógica de precedencia y una lógica de sucesora, excepto el hito inicio y el hito final, ¿no? Son los únicos dos actividades que dentro de nuestro cronograma podrían estar sin ningún hito de predecesora o sucesora, pero el resto de actividades sí tienen que tener un enlace, ¿no? Acá vemos un ejemplo dentro del Primavera, que hay una actividad que no tiene predecesora, ¿no? Entonces, eso es un error, ¿no? Nosotros tenemos que tener todas las actividades dentro del proyecto tienen que estar enlazados, ¿no? El DCMA nos dice que estas actividades sin predecesora o sucesora no deben exceder el 5%. Nosotros sabemos que las únicas actividades para que funcione bien nuestro cronograma, nuestra ruta crítica o los enlaces que nosotros hemos realizado, tienen que, solamente están permitidos el hito inicio, el hito final, ¿no? La medición básicamente es el porcentaje de tareas planificadas sin lógica entre el número total de tareas planificadas, ¿no? El DCMA nos permite un 5% de aplicación de esta lógica de tareas, pero nosotros sabemos como planificadores, la experiencia nos ha dicho que otras actividades tienen que tener un enlace, ¿no? Tenemos que enlazar para que pueda funcionar bien cualquier tipo de impacto o cualquier tipo de análisis. Nuestro programa tiene que tener un enlace de predecesora y un enlace sucesora, ¿no? Esto es una regla básica dentro de la planificación y el DCMA lo toma y te dice que no puede exceder del 5%, ¿no? Es el primer punto del DCMA, el primer punto que tenemos que validar para poder ver la integridad y calidad de nuestro cronograma. El segundo punto son holguras negativas, ¿no? Cuando hablamos de holguras para el DCMA, estamos hablando de lag, ¿no? El lag que nosotros mencionamos en nuestro cronograma, donde tenemos una relación y un lag que puede ser representado por un adelanto, por un retraso, nos indica que no tienen que haber eh, estos enlaces o estos lag negativos, ¿no? No se deben planificar con holguras negativas porque esto hace que el comportamiento del cronograma sea incorrecto, cualquier tipo de impacto sea correcto. Y en el caso de Zorra Primavera P6, esto hace que la lógica que nosotros le podamos dar, cualquier tipo de impacto, se invalide, ¿no? Entonces, por eso que nosotros no usamos lógicas con lag negativo cuando hacemos un cronograma y es una métrica que cualquier cliente, cuando nosotros presentamos un cronograma, no va a rechazar, ¿no? No existen este tipo de lag dentro de los proyectos. Lo que se hace es dividir el cronograma para poder tener otro tipo de secuencia sin tener ese tipo de lag, ¿no? Con respecto a los retrasos, nos da una medición, es un tipo de enlace. Nosotros no podemos nos cuantifica los enlaces básicamente fin comienzo más un lag, ¿no? Nosotros al tener una actividad con Hola un lag, Freddy, ¿sí? Disculpa Freddy que te interrumpa. Hay una consulta de Eric Sainz. ¿Sí? Nos consulta Freddy, cuando haces actualizaciones de cronograma, ¿qué prefieres? ¿Retain Logic o Progress Override? Se usa retención lógica para todos los proyectos, ¿no? Para poder mantener la lógica de nuestros proyectos y hacer el cambio de secuencia de nuestros proyectos, se usa retención lógica dentro del software Primavera, pero esto va a depender mucho de qué es lo que se tenga como proyecto, pero la recomendación que nos da la experiencia y el uso del software Primavera es emitir nuestros cronogramas con retención lógica, ¿no? Ese es algo que, que- que en los proyectos en la que he participado, tanto en Fluor como en Bechtel, todos mantienen la lógica de la retención de la lógica, porque esto inicialmente partimos de que nuestra lógica de planificación es correcta
y cada actualización deberíamos de mantener esa lógica para poder cumplir nuestro hito final o nuestros hitos intermedios. Si bien es cierto, pueden existir cualquier tipo de variabilidad dentro de los proyectos y nos obligan a cambiar la lógica, pero manteniendo siempre para la siguiente actualización el cambio lógico que nosotros hemos realizado, ¿no? Por eso es que nosotros mantenemos una actualización o una emisión de línea base seteado al primavera con la lógica de retención, ¿no? O retention logic como está en el primavera, ¿no? Muchas gracias, Rui. Ok, entonces nosotros al darle a una actividad fin comienzo un lag, se invalida porque este lag representa una actividad. Entonces nosotros no podríamos saber qué es la actividad, ¿no? Solamente lo va a saber el que hizo el cronograma, el planificador que hizo el cronograma, hizo el artificio de hacer un fin comienzo más un lag, pero se debería describir esta actividad, qué cosa representa esta duración o este lag que se ha incluido, ¿no? El DCM te dice que sí se puede hacer, no es recomendable en la práctica, pero el DCM te dice que no puede exceder del 5%, ¿no? Que tiene que ser mínimo este tipo de enlaces para poder realizar este tipo de cronogramas, pero para mí no es dentro de los proyectos que he participado, es un 0%, ¿no? No debería de haber una actividad que tenga este tipo de, de seteado o realizar este tipo de lag porque no nos permite poder medir o saber exactamente cuál es el impacto que tiene ante un atraso o un adelanto de una actividad predecesora, ¿no? Si no conocemos la actividad en la que estamos actualizando o estamos revisando, ¿no? El punto 4 nos habla de los tipos de relaciones. Nosotros dentro de Primavera tenemos 4 tipos de relaciones. Nos indica que tenemos que tener una relación fin-comienzo por encima del 90%, ¿no? Dado que esta relación fin-comienzo es la ideal para poder realizar cualquier tipo de impacto, pero nosotros sabemos que no podemos tener todas nuestras relaciones fin-comienzo, ¿no? Es muy complejo cuando estamos iniciando un proyecto tener este tipo de relaciones porque no conocemos todas las actividades y va a ser complejo poder emitir este tipo de cronogramas con otras actividades realmente con fin comienzo. Nosotros cuando iniciamos un proyecto partimos con enlaces fin-fin, ¿no? Porque no conocemos, tenemos los parámetros generales de los hitos contractuales o hitos intermedios, tenemos por experiencia duraciones macros de ciertas actividades principales, entonces nos vamos enlazando con esas actividades un fin-fin para poder determinar ciertos inicios, ciertos hitos de inicio, y con eso vamos construyendo nosotros nuestro cronograma, ¿no? Pero esto nosotros lo dejamos de esa forma, con actividades fin-fin o SS, se invalida, ¿no? Cualquier tipo de impacto. Es por ello que el DCMA nos recomienda que la relación fin-inicio debe superar el 90%, ¿no? En el caso del proyecto en el que yo me encuentro, este valor o esta relación tiene que superar el 80%. Nosotros hemos llegado a un acuerdo con el cliente que nuestro máster de control, nuestro nivel 3, eh, tiene que cumplir ciertos requisitos, y uno de los requisitos es que las relaciones fin-inicio superen el 80%, ¿no? Esta es una recomendación que nos da el DCMA, pero nosotros tenemos que adaptarlo al tipo de proyecto en el que nos encontramos, ¿no? No podemos, estas son recomendaciones que nos da la experiencia del DCMA, los tenemos que tomar y adaptarlo a nuestros proyectos, ¿no? Entonces, este punto para nosotros, para el caso del proyecto en el que me encuentro, tiene que superar el 80%, ¿no? Es una media que nosotros hemos validado con el cliente y es una media que nosotros controlamos mes a mes para poder actualizar nuestros programas. El punto 5 habla de restricciones rígidas, ¿no? Nosotros tenemos varios tipos de restricciones o constraints que le llamamos en el software Primavera P6. Entonces, las rígidas son las inválidas, ¿no? Las que no nos permiten poder hacer una evaluación y básicamente son los finish on o los start on, ¿no? Los que son mandatorios, un hito de inicio, un hito de término mandatorio o un constraint mandatorio que no nos permite hacer una evaluación correcta del impacto o del comportamiento que tiene un cronograma. Es por ello que nosotros, el
el DCMA recomienda que este tipo, si se va a usar este tipo de enlaces mandatorios, porque es un tema crítico, es un tema de que no se puede exceder una fecha, una actividad y ponemos un hito para que sea mandatorio y se pueda medir. Nosotros en el proyecto en el que me encuentro tenemos solamente tres hitos mandatorios, que es el hito de término, el hito de primer cobre y el hito de la primera línea de proyecto. Son tres hitos mandatorios y se mantienen como rígidas para poder medirnos y controlarnos con respecto a esos hitos y para ver los impactos que puedan tener en el proyecto con respecto a esos tres hitos, ¿no? El resto de hitos no pueden ser mandatorios o son tipo blando, ¿no? Como se le llama básicamente este tipo de hitos o de restricciones que nosotros le vamos a incluir dentro del cronograma. Entonces el DCMA nos recomienda que no debe exceder el 5% total para poder, con respecto a las tareas planificadas o tareas descritas dentro del cronograma, para poder incluir restricciones del tipo rígido, ¿no? Las otras restricciones que podemos incluir son las blandas, ¿no? Son las que nos recomienda el DCMA o las que nos recomiendan los proyectos para poder incluirlos, ¿no? El punto 7 habla de algunas máximas. Esto es una recomendación básicamente de los 44 días que habla el DCMA. Al DCMA, los proyectos de Estados Unidos, los meses cuentan de 22 días. Entonces, la recomendación es que una holgura no pase los 2 meses, ¿no? O sea, los 60 días, si es que hablamos en proyectos de 7 por 7 que corresponden a todos los días de la semana y a los 30 días del mes, ¿no? Entonces, habla de 60 días, que puede ser máximo una holgura dentro del proyecto, y esto nos obliga a dividir actividades, ¿no? Nos obliga a cambiar secuencias, nos obliga a tener mayor restricciones con respecto a la secuencia de actividades que tenemos. Para el caso de nuestro proyecto, hemos considerado que estas holguras son complejas de poder llegar y hemos acordado con el cliente que estas holguras son mayores no tienen que ser los 90 días, ¿no? Una holgura no puede exceder más de 90 días. Hemos cambiado un poco el parámetro, pero igual nos medimos con respecto a tener nosotros una métrica con respecto a holgura, ¿no? Como les repito, estos son recomendaciones. Es recomendable ciertos parámetros que toma el DCMA, pero esto es con respecto a la experiencia que ellos tienen en los proyectos. Los proyectos pueden tener otro perfil, otra experiencia, pero la teoría, el concepto de estos 14 puntos es lo que nosotros tenemos que aplicar a otros proyectos y tenemos que mantener y hacerle seguimiento a ese tipo de métricas en los proyectos que tenemos nosotros, ¿no? Eso es lo importante, más que la recomendación del porcentaje, de la duración de que tengan estos parámetros. Lo importante es que nosotros tomemos y podamos hacer un análisis de nuestro cronograma con respecto a estos 14 puntos, ¿no? El punto 7 habla de algunas negativas. Esto se da básicamente cuando nosotros estamos incluyendo restricciones del tipo mandatorios, como son los constraints mandatorios, ¿no? Cuando incluimos este tipo de restricciones rígidas, es que nos salen estas figuras negativas, ¿no? Al compararnos con respecto a un constraint con restricciones rígidas, es inamovible esa fecha, pero cualquier tipo de impacto nos va a determinar holguras negativas, ¿no? Acá, por ejemplo, hay un ejemplo de primavera donde esta actividad tiene un constraint de forma rígida, un finition, entonces no ha terminado en la fecha correspondiente y tiene una holgura de menos 7 días, ¿no? Entonces nosotros no podemos presentar un cronograma con holguras negativas, ¿no? Eso no sería confiable, no sería medible, por lo que tenemos que demostrar o indicar que esto es un impacto del proyecto, ¿no? Se está impactando el proyecto en 7 días porque teníamos un compromiso, ya sea contractual o de cumplimiento de hito intermedio, en la fecha que nosotros habíamos indicado este constraint o esta restricción de forma rígida, ¿no? Sin embargo, existen métodos para poder cambiar este tipo de restricciones para poder incluir o hacer un buen ejercicio o una mitigación o un buen análisis al cronograma, ¿no?
El punto 8 habla de máxima duración de holgura. Esto es algo similar a lo que habíamos conversado ya. También recomienda lo mismo, ¿no? Esto ya habla de porcentajes de cuántas actividades con este tipo de holguras podemos mantener, ¿no? Para nosotros, uno es el parámetro que podemos tener, o sea, cuál es la cantidad de actividades que tengan una holgura mayor a los días que hemos definido. Como les comentaba, nosotros en el proyecto hemos definido 90 días como holgura máxima y esta habla de la cantidad total con respecto a las actividades proyectadas, ¿no? Las actividades planificadas y un porcentaje con respecto a estas, ¿no? Entonces, ambas hablan de forma similar la holgura máxima que nosotros podemos tener en el proyecto. Y esto habla de enlaces, ¿no? Básicamente nosotros tenemos que realizar enlaces correctos para poder realizar nuestro cronograma y esto nos va a permitir revisar o analizar si realmente está bien la secuencia, porque tener una actividad que tenga una holgura, como por ejemplo esta actividad que está en el ejemplo o en la muestra de primavera de 133 días, nos da una alerta, ¿no? Nos da una alerta de que si está bien secuenciado, ¿no? ¿Cómo podemos tener una actividad dentro del proyecto que tenga más de 4 meses de holgura, ¿no? Que lo hagamos el primer mes o se inicie o se termine al cuarto mes, nos habla de que nuestro programa está mal planteado, ¿no? Que hay una secuencia o un enlace que no es la correcta y que tenemos que volver a analizar, ¿no? Entonces, este tipo de parámetros o evaluaciones nos permite revisar eso, ¿no? Poder enfocarnos solamente en esas actividades que están pasando estos parámetros, estos umbrales que nos recomienda el DCMA y analizar básicamente esas actividades y replantear nuevamente si verdaderamente se está haciendo una buena secuencia de actividades, si esta actividad realmente tiene este flotante o esta holgura tan grande con respecto al proyecto para poder analizarlo, ¿no? Entonces, estos puntos son análisis que nos tiene que dar o alertas que nosotros de si está realmente bien construido nuestro panorama para poder hacer una buena evaluación. El punto 9 ya nos habla de fechas inválidas y esto es básicamente cuando estamos actualizando, ¿no? Por ejemplo, en la lámina se muestra una actividad que debería de empezar el día 15 con respecto a un enlace que tiene de un SS más 10 días, su actividad predecesora. No permite que esta actividad inicie el día 15, ¿no? Entonces, si nosotros le damos si realmente esta actividad inició el día 15, como muestra el ejemplo, tenemos que cambiar la secuencia, ¿no? No podríamos mantener una secuencia con respecto a la secuencia original o al plan que hemos plasmado en el cronograma. Tendríamos que cambiar esa secuencia para poder indicar que realmente inició el día 15, pero el enlace que nosotros habíamos planificado, habíamos realizado inicialmente, ya se encuentra inválido, ¿no? Por lo que nos da la alerta de que tenemos que modificar este tipo de enlaces, ¿no? Entonces, el porcentaje es cero, no puede existir este tipo de métricas o este tipo de fechas inválidas, tenemos que corregirlo de forma automática para poder eh, analizar nuevamente el cronograma y que este cronograma se encuentre realmente bien construido, ¿no? Con respecto al punto 10, nos habla de los recursos. Todo cronograma tiene que tener un recurso asignado, ¿no? Nosotros no podemos, o toda actividad, perdón, tiene que tener un recurso asignado. Nosotros no podemos construir un cronograma que sea válido si no asignamos recursos a la actividad, ¿no? Toda actividad tiene que tener una asignación de recursos, tanto en horas como en cantidades, para que esta actividad refleje realmente un avance o un alcance de nuestro proyecto, ¿no? Si nosotros solamente incluimos barras para poder hacer una actividad, estaríamos haciendo mal nuestro cronograma porque no estaríamos reflejando un alcance, ¿no? El alcance se refleja en cantidades, tanto en horas como en recursos, y nuestro cronograma como una validación cualitativa es que todas las actividades puedan englobar el alcance del proyecto y para eso todas las actividades tienen que tener asignado un recurso para poder validar el cronograma, ¿no? Para poder actualizar el cronograma y darle un avance correcto para poder medir el cronograma o medir la actividad,
tenemos que asignarle un recurso a una actividad, ¿no? Todas las actividades de proyecto tienen una asignación de recursos, tanto en horas como en cantidades, y el DCM habla que el porcentaje es cero, ¿no? Entonces, un cronograma o una actividad es inválida si es que no se le ha asignado un recurso a esta actividad, ¿no? El punto 11 habla de tareas no ejecutadas. Básicamente esto es ya una medición, ya cuando tenemos una línea base, ya nos está hablando cuando estamos en la etapa de control o ya estamos emitiendo los actualizados mensuales, nos habla de qué tan confiable es nuestro cronograma, ¿no? Nosotros nos medimos con respecto a la línea base, hacemos una medición con respecto a las cantidades o las actividades que estaban planificadas dentro de la fecha de corte y vemos qué actividades se cumplieron de acuerdo, se iniciaron, se terminaron de acuerdo a la línea base y hacemos un conteo, ¿no? Si estos no exceden del 5%, es que nuestra planificación ha sido buena y se está plasmando en el cumplimiento, ¿no? Si este porcentaje mayor del 5%, tenemos que revisar nuevamente y tenemos que dar como lección aprendida de que nuestra planificación no ha sido la correcta o ha tenido tantos cambios en nuestra planificación, en una actualización que no corresponde ya a la realidad de proyecto, ¿no? Tenemos que cambiar nuevamente la secuencia y esto sí nos sirve mes a mes para ver qué tan confiable es nuestro cronograma desde el punto de vista de planificación, ¿no? Nosotros hacemos un cronograma, actualizamos un cronograma con datos reales, ¿no? Tenemos los datos reales, tanto de la fecha de inicio, si ocurrió o no ocurrió el evento, las cantidades que se ejecutaron, las horas que se gastaron o se ganaron, y el siguiente paso es proyectar. Hacemos una planificación de remanentes, de actividades remanentes, y proyectamos mes a mes estas actividades que se van a ejecutar, ¿no? Entonces, esta medición es con respecto al mes de corte, ¿no? Entonces, tenemos que ver si es que tenemos un porcentaje mayor al 5% todos los meses, es que algo pasa con nuestro equipo de planificación, ¿no? No está de forma correcta, no se está forecasteando de forma correcta o no se está tomando todas las herramientas para poder hacer este forecast. Entonces tenemos que analizar qué pasa con nuestro equipo de planificación o con nuestro equipo de proyecto, ¿no? Porque las actividades, forecastar una actividad no solamente depende del área de planificación, también esto depende del área de construcción, del plan que tiene de ejecución. Entonces, eso lo tenemos que planificar o tenemos que plasmar este nuevo plan mes a mes y nuestra medición es este valor, ¿no? De qué tan bien, qué tan confiable es nuestro proyecto para poder cuantificar estos valores, ¿no? Entonces, es una buena métrica que nos permite analizar y evaluar el rendimiento que tenemos nosotros como planificadores y si estamos tomando bien o no las fechas o todos los puntos que implican el de realizar una actividad en el siguiente mes, ¿no? Eso es importante a nivel de planificación, considerar todas las herramientas y incluir todos los puntos críticos para poder cumplir un cronograma o una actividad, al menos en los siguientes meses, ¿no? Planificar al término de un proyecto es muy complejo, ¿no? Pero a un mes no debería ser tan complejo, sino si es que consideramos todos los puntos para poder analizar nuestro panorama o las actividades que estamos forecasteando, ¿no? El punto 12 es una prueba de la ruta crítica. Básicamente, si nosotros impactamos actividad de la ruta crítica, deberían de reflejarse un adelanto o un atraso, ¿no? Lo mismo que el GAO, simplemente es evaluar nuestra ruta crítica haciendo un impacto positivo o negativo y que este impacto positivo o negativo se muestre en el hito final, ¿no? Que es la consideración que se tiene con respecto a la metodología de ruta crítica, ¿no? El último punto, bueno, el penúltimo punto habla del índice de la longitudinalidad de la ruta crítica. Esto no se aplica mucho, pero es una teoría que se conoce que nosotros tenemos un impacto, ya sea positivo o negativo. El impacto superior es negativo y el impacto inferior es positivo, ¿no? Acá tenemos un atraso y acá tenemos un adelanto. Nosotros vemos o hacemos la medición con respecto al hito final y el nuevo hito impactado, ¿no? Hacemos la diferencia
entre el remanente con respecto a la ruta crítica y le restamos la holgura o le sumamos la holgura total con respecto al nuevo impactado y ese valor nos tiene que salir superior al, 90 al 0,95, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, en este mes no vamos a presentar ningún impacto y nos mantenemos con la fecha de término, es decir, que nuestra holgura total es cero, ¿no? Con respecto al nuevo hito, entonces sería nuestro valor 1, ¿no? Es superior al 0,95 que pide el GAO, pero nosotros sabemos que en los proyectos difícilmente se permite impactar el hito o hito final, un hito intermedio mes a mes, ¿no? Entonces esta evaluación no sé cómo lo usan en Estados Unidos, no he tenido experiencia yo de poder hacer esta evaluación. Si nosotros tenemos un atraso y decimos que este atraso tiene un índice de longitud de ruta crítica del 95%, no sé si con eso va a estar contento nuestro cliente o nuestra gerencia de proyecto al dar este tipo de evaluaciones, ¿no? Existe la evaluación, yo nunca no lo he aplicado o he visto que se aplique este tipo el DSMA número 13, pero existe, ¿no? Quizás existen proyectos en la que sí se permite o se puede evaluar algún tipo de hito intermedio o hito final. La aplicación, esto es con respecto al hito final del proyecto y ver cómo se comporta, ¿no? Si tenemos adelantos con respecto, también se ve la holgura, acá sería negativo, ¿no? Entonces, la evaluación, en vez de ser una suma, sería una resta. Entonces, también nos puede salir valores menores a 0,95, ¿no? Pero estar adelantados a un proyecto sin hacer ninguna división o sin hacer ningún índice, nos indica que estamos yendo bien, ¿no? Que tenemos un adelanto con respecto a la ruta crítica o al hito final y tenemos que evaluar qué es lo que está pasando realmente, ¿no? Porque tenemos este adelanto, si es que proyectamos mal o incluimos rendimientos muy por debajo de lo que realmente estamos ejecutando y nos da para el análisis, ¿no? Eso va a depender mucho de qué proyecto estemos, pero este índice o este punto no se usa mucho, se conoce la teoría para que lo puedan revisar o puedan aplicar en su proyecto, ¿no? El último índice es muy similar al punto 12, pero esta ya no es tan cerrada como que inicia con respecto a la línea base o termina o se ha proyectado terminar o iniciar con respecto a la línea base, simplemente te hace un conteo de otras actividades que están planificadas sin importar si es que se cumplió la línea base o no, si se hizo antes o después, simplemente que se haya cumplido y dentro de la fecha de corte y nos da otro índice, ¿no? Un índice es con respecto al cumplimiento de la línea base, si realmente estamos cumpliendo con actividades, iniciar o terminar de acuerdo a la línea base. Este índice nos habla ya o este segundo índice nos habla con respecto a la línea base, el primer índice con respecto al punto 12, nos hablaba si es que inició o no inició una actividad planificada, ¿no? Sin importar la línea base y en este punto, en el punto 14, ya nos habla de compararnos con respecto a la línea base, ¿no? Si es que una actividad no inició en la fecha que indica la línea base, simplemente se da como inválido, ¿no? A diferencia del punto 12, que si inició o no, la actividad indicaba en la línea base que se iniciara en el día X, si se inició en el X más 1 o X menos 1, no importa, simplemente se toma como válido esa actividad, pero en este punto si nos medimos con respecto a la línea base, si es que no se inicia con respecto a la línea base proyectada, no se da por inválido, ¿no? Entonces, estas proyecciones no tienen que dar mayor al 0,95 o un índice superior al 95%, si lo queremos ver como porcentaje, ¿no? Estos son los 14 puntos del DCMA que nosotros tenemos que aplicar a nuestros proyectos, ¿no? Las aplicaciones que hay, les hablaba de que existe un software que se usa bastante en proyectos mineros, que será como Infuse, pero no es masificado, ¿no? Yo lo he usado un par de veces, conozco cómo ingresar, pero son software que leen extensiones de Project como de Primavera, ¿no? Nosotros que usamos Primavera,
simplemente subimos en este software, esta plataforma, nuestro archivo SER y indicamos parámetros. Como les indicaba, los parámetros que indica el DSMA son recomendaciones, pero no son mandatorias, ¿no? Nosotros tomamos estos 14 puntos, los dividimos en más puntos porque abrimos un poco los puntos para poder tener los conceptos claros y cambiamos de porcentaje, ¿no? Cambiamos de umbrales, estos umbrales y estos parámetros lo incluimos en este software y mes a mes o cuando querramos nosotros subimos el archivo SER, lo insertamos en esta plataforma y nos dan estos parámetros, ¿no? Los valores rojos son que no cumplimos con los porcentajes, los verdes son los que realmente estamos cumpliendo, pero estos son software que no son masificados, que no son de uso común, son de uso muy especializado, generalmente lo usa la casa matriz, Home Office, lo usa la gente de Home Office y nos da ciertos parámetros, ¿no? En terreno, nosotros en Bechtel, nadie tiene acceso a este software, lo usa la gente de Home Office y nos da dando retroalimentaciones de cómo está el comportamiento, ¿no? Pero nosotros para poder medirnos en terreno, hacemos una integración. Usamos el Excel con el Primavera P6 y definimos parámetros. Nosotros hemos definido 19 puntos, que básicamente son los mismos 14 puntos del DCMA, pero que lo hemos abierto un poco para poder mantener la temática o saber exactamente la descripción correcta, ¿no? Por ejemplo, hemos incluido el tipo de duraciones, los otros mandatorios o los rígidos los hemos dividido en dos, pero hemos mantenido o mantenemos 19 puntos que básicamente llevamos un control en Excel para poder llevar el control de nuestras métricas y hacemos layout en Primavera. Nosotros hemos creado layout en Primavera, tanto de actividades. Entonces, todos estos 19 puntos los creamos en Primavera, hacemos layout de primaveras, los exportamos a un Excel y hacemos contadores. En Excel hacemos contadores y nos dan estos condicionales que si tenemos una actividad que no cumple, por ejemplo, las relaciones fin-inicio que les comentaba al principio, que tienen que tener para el DCMA un porcentaje mayor del 90%, 95%, no recuerdo, pero nosotros hemos definido que se llama el 80%. Cumpliendo el 80%, siendo 80,5, 80,1, ya cumplimos con respecto a los parámetros que nosotros nos hemos proyectado a cumplir en el proyecto, ¿no? Entonces, hacemos una combinación del Excel, dado que no tenemos acceso a este tipo de aplicaciones en nuestros proyectos, lo que hacemos nosotros es definir parámetros en el Excel, hacer los contadores correspondientes, hacemos layout en el Primavera, para que cada uno de estos valores que nosotros hemos definido los 19 puntos, puedan ser incluidos en el Primavera o en un layout de Primavera, dándonos la varianza, dándonos el tipo de calendario, el tipo de porcentaje de cumplimiento, y con esto la fecha de inicio, los tipos de control que tenemos. Entonces, todos estos parámetros son definidos en el Primavera, tanto para actividades como para recursos, para ver si tenemos una actividad, acá podemos ver si una actividad que tenemos definido tiene o no tiene un recurso, y lo que hace el contador es buscar, ¿no? Si encuentra una actividad como esta que tiene 00, nos indica que esta actividad tenemos que revisarla, ¿no? ¿Qué está pasando con esta actividad que no tiene un recurso cargado asignado, ¿no? Entonces tenemos las herramientas en el Primavera, y lo combinamos con el SOD, con el Excel, o también podríamos hacer un Power BI, ¿no? Que nos da de forma aplicativa este tipo de parámetros. Entonces estamos combinando la metodología del DCMA, los 14 puntos del DCMA, con un entregable o con un software que nosotros manejamos, que es de Primavera P6. Todos los ejemplos que he colocado en la presentación son ejemplos reales con el software Primavera. Entonces nosotros podemos medir con estos layouts el comportamiento de nuestro cronograma, ¿no? Qué tan válido, qué tan íntegro es cada actualización que podamos incluir o que podamos realizar, podemos ver con nuestros parámetros, ¿no? Entonces, estos son lo que nos brinda estas metodologías del DCMA, los 14 puntos del DCMA, hablan de qué tan bien nos puede ir en nuestro análisis de cronogramas, ¿no? Eh,
si bien la satisfacción de estas directrices no significa necesariamente que el cronograma es factible o se cumpla, ¿no? Nosotros al cumplir los 14 puntos o 19 puntos que podamos incluir en nuestro cronograma como parte de medición, no da ni una certeza de que va a cumplir, de se va a cumplir el proyecto, ¿no? Esto va a depender de otros factores, pero sí el no satisfacer casi con toda seguridad significa que no lo es, ¿no? Si no podemos cumplir con la integridad de este cronograma, cualquier análisis que nosotros hagamos al cronograma o al proyecto que estamos ejecutando, va a ser complejo ver esas proyecciones, ¿no? Va a ser complejo poder aplicar un plan de mitigación de forma temprana para poder cumplir con los hitos establecidos, ¿no? Entonces, una vez más, cualquier indicador que nos da el DSMA lo tenemos que revisar. Lo que sí es importante es que tomemos estos 14 puntos nosotros para poder validar. Y como les indicaba, ¿no? Nosotros tenemos tres pilares a la hora de hacer un cronograma y antes de su emisión de la línea base. Es primero ver todas las herramientas de planificación. Son las 5 herramientas que hemos usado en planificación antes del control que nos brinda el PMP. Ver la integridad y calidad de cronograma. Para esto tenemos varias metodologías. El más usado es los 14 del DSMA, aplicarlos. Y lo último es hacer un análisis de riesgo, ¿no? Es importante con estos tres parámetros, cumpliendo estos tres pasos, estos tres parámetros, podemos decir que nuestro cronograma está listo para ser actualizado y está listo para ser emitido como línea base, ¿no? Esto es todo con respecto al webinar que estamos presentando. Estamos abriendo un curso la próxima semana que corresponde a Primavera P6 a nivel básico, intermedio, que combina las herramientas de Primavera P6 con el Power BI y todo lo que hemos explicado en este webinar. Lo mostramos, lo enseñamos dentro del curso. También aplicamos y enseñamos el software Primavera Risk Analysis. Hacemos una clase de Risk Analysis para poder hacer evaluaciones de riesgo, ¿no? Si bien es cierto, eh, este primer taller o los cursos que vamos a dictar o iniciar el 13 de julio corresponden a Primavera nivel básico intermedio, pero también damos las herramientas del DSMA, brindamos las herramientas de Risk Analysis y obviamente reportabilidad de Power BI, ¿no? Que es un cronograma, es un curso integrado con Power BI y estamos aperturando en agosto otro curso que es Primavera P6 avanzado, que incluye ya las herramientas de análisis de un cronograma, ¿no? Para poder analizar un cronograma y está dirigido a un público que maneja un poco el Primavera, para poder hacer análisis de ruta crítica y el enfoque es tener un cronograma íntegro de calidad, pasando por 14 puntos del DSMA, para luego hacer un taller de análisis de riesgo, ¿no? Incluye Primavera P6 avanzado e incluye también el Risk Analysis, ¿no? Un taller de análisis de riesgo. Y eso sería todo por mi parte. José, ¿hay consultas para poder responder? Qué tal, Freddy? Muchas gracias por la ponencia. Ok, pasamos al bloque de consultas. Jaime Rebolledo, desde, desde LinkedIn Live, nos consulta, ¿el control de avance lo haces referente a la curva early o a la curva promedio? Esa es su primera pregunta. Y su segunda pregunta es, ¿a qué porcentaje de retraso te permites antes de reprogramar? Sí, va a depender mucho de dónde nos encontremos, ¿no? Si nosotros nos encontramos en el caso de EPCM, nosotros nunca usamos la curva early, usamos la curva promedio, y el promedio va a depender mucho si usamos un tercio, dos tercios, o los promedios intermedios entre estas dos curvas, ¿no? Va a depender mucho de en qué posición nos encontremos. Nosotros a nuestros contratistas, como EPCM, les pedimos que se midan con respecto a la early, ¿no? Para poder reaccionar con respecto a cualquier tipo de impacto, dado que tiene mayor riesgo un cronograma de contratista,
con respecto a nuestro cronograma como EPCM, ¿no? Nuestro cronograma EPCM envuelve un análisis de holgura o un análisis de rutas críticas con respecto a análisis de riesgo. Nosotros tomamos curvas intermedias con respecto al R y al late para poder hacer nuestra medición, ¿no? Y con respecto a los porcentajes de atraso, ya superando el 10% nos pide reprogramación, ¿no? Sin embargo, eh, emitir una línea base con respecto a contratos es complejo, ¿no? Para poder llegar a un acuerdo contractual, ya sea por plazo o por costos, siempre estamos atrasados con respecto a esta emisión, ¿no? Pero lo más recomendable es que si tenemos ya una diferencia con respecto a superior al 10%, es que se emita ya una nueva línea base, se emite una nueva reprogramación para poder consolidar esto en un nuevo cronograma de control, ¿no? Ok, José. Freddy, muchas gracias. La siguiente consulta de Javier desde Facebook Live nos consulta si el curso que va a iniciar el 13 de julio, si va a ser teórico o va a ser práctico. Básicamente es práctico. Tenemos una clase de teoría, que es la única clase que tenemos eh, con teoría para poder manejar nosotros todos los conceptos. Básicamente son conceptos de programación, de las herramientas del Primavera, que nos brinda el Primavera, tener conceptos básicos de planificación, recomendaciones del PMI, pero nosotros empezamos con un ejercicio de un cronograma que tenemos que realizar y cada participante tiene que realizar ese mismo cronograma al término de cada clase. Entregamos los archivos finales para que el participante pueda comparar su trabajo con respecto a lo que realmente se pidió hacer en la clase, ¿no? Entonces, podríamos indicar que es un 80% práctico el curso. Básicamente lo llevamos como taller porque hacemos la revisión o el conocimiento del funcionamiento de los comandos, pero aplicados a un proyecto minero que hemos planteado como ejemplo. Vemos las curvas de avance, cómo se ingresan actividades, exportaciones, importaciones, y a este mismo cronograma le hacemos un análisis de confiabilidad, tanto de integridad como de calidad, y luego a este mismo cronograma en la última clase le hacemos un análisis de riesgo, ¿no? Mostramos cómo funciona la herramienta Risk Analysis y vemos qué tan confiable o cuánta incertidumbre tiene nuestro cronograma del taller de las otras clases que hemos realizado, ¿no? Todas las clases tienen un soporte técnico con respecto a los archivos que nosotros brindamos los archivos al término de cada clase, les brindamos los archivos que corresponden para que puedan practicar o tener ya una base con respecto a lo que están ejecutando ustedes actualmente, ¿no? El participante. Muchas gracias, Freddy. Ya, la siguiente consulta es de Andrés desde Instagram. Nos consulta si el curso que van a iniciar el 13 de julio de Planning and Scheduling con Primavera P6 y Power BI es desde la perspectiva de contratista, de supervisión o de cliente. Es con respecto a proyectos a perspectiva de PCM y contratistas. Vemos la parte de construcción como contratistas y como vemos un taller de ingeniería, procura, construcción y operaciones, que son los 4 módulos que nosotros básicamente vemos en los proyectos, lo vemos de la perspectiva de PCM, de cómo nuestro cliente final nos pide que se haga un cronograma y nosotros como EPCM solicitamos los contratistas, ¿no? Entonces hacemos un mix de EPCM con contratistas para que sea para todos los públicos, para todo el público en general, ¿no? Pero la etapa de construcción está básicamente enfocado a contratistas, ¿no? Ok, gracias, Freddy. Ok, Rocío desde Instagram nos consulta, ingeniero Freddy, de acuerdo a su experiencia en Bechtel, ¿cuáles son las principales recomendaciones que nos podría hacer para poder manejar
un cronograma con varios contratistas a la vez? Primero es que todo maneja el mismo lenguaje, ¿no? Para poder integrar nosotros un proyecto a nivel de PCM, que tengamos varios contratistas, deberíamos de primero manejar todos el mismo lenguaje. Entonces, para esto, nosotros como EPCM o como cliente, tenemos que hacer un diccionario de activity, de código de actividades, generar un WS, generar unos parámetros de cómo se crea un ID que nos va a referenciar áreas, ¿no? Entonces, al tener nosotros estos parámetros, este diccionario de código de actividades, entregarle esta información a los contratistas puedan tomar esta información y generar sus cronogramas con respecto a esta información, va a ser mucho más fácil y va a ser más llevadero trasladar la información que nos brinda el contratista, llevar a nuestro cronograma proyectado, nuestro cronograma EPCM, para poder llevar un mejor control, ¿no? La recomendación que les puedo dar es que puedan trabajar de forma conjunta con sus contratistas, manejar el mismo lenguaje, tanto de creación de actividades, como los códigos que se usa para áreas, para definir commodities, facilities, y crear un diccionario común de código de actividades para poder ingresar esos mismos valores en el P6 y sea mucho más llevadero la información, ya sea del EPCM como el contratista, ¿no? Eso es lo más importante que les podría destacar para poder hacer mucho más confiable y trazable la información que existe entre un EPCM y un contratista. Ok, muchas gracias, Freddy. Excelente ponencia. Bueno, Freddy Castillejo nos acompaña en dos cursos. El primero que vamos a empezar el 13 de julio, el curso de Planning and Scheduling con Primavera P6 y Power BI. Son 18 horas de contacto con Freddy. Ahí tiene para aprovechar esas 18 horas. Y 18 horas de contacto conmigo en el tema en los temas de Power BI. Ok, que nos quedan muy pocas vacantes. Ok, nos quedan alrededor de 4 vacantes. Aprovechen, nos falta una semana para ya cerrar las inscripciones y empezar con el curso. Ok, a los asistentes al webinar tenemos grandes descuentos. Ok, listo. Y también Freddy Castillejo nos acompaña en el curso de Primavera Avanzado y Primavera RIX Análisis, donde vamos a ver temas selectos, tópicos selectos del Primavera P6 y de Primavera RIX Análisis. Vamos a hacer simulaciones de Monte Carlo, vamos a ver temas de confiabilidad de cronogramas a nivel avanzado. Este curso empieza el 11 de agosto, ¿ok? También nos quedan muy pocas vacantes, ¿ok? Estamos ahorita en preventa. Sería bueno que puedan tomarlo lo más pronto, porque ya se agotan las inscripciones. Listo, muchas gracias, Freddy. Excelente ponencia como siempre. Esperamos que todos hayan podido disfrutar y puedan haber absuelto todas y cada una de sus dudas. Listo, nada más. Es todo. Me despido. Muchas gracias, Freddy. Muchas gracias a todos. Hasta una nueva Muchas oportunidad. gracias por la asistencia. Otra oportunidad. Muchas gracias, Freddy. Muchas gracias a todos.